Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo.
el publicano; Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo; Simón, el cananeo; y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Esta es palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy hemos escuchado una narración que nos permite apreciar y valorar cómo es la forma en que Jesús nuestro Señor nos mira, cuál es la manera de observar a su pueblo. Y aquí queda de manifiesto cuáles son los sentimientos que tiene para con su pueblo. Algunas veces podríamos llegar a pensar que parece que es indiferente, que pasa de largo, que no nos mira, que no nos escucha, que no está pendiente de nosotros y que solamente nos vigila cuando hacemos algo malo, para castigarnos, para acusarnos. Sin embargo, podemos descubrir que su mirada es de misericordia. Nos narra el Evangelio que contempla la multitud y se conmueve profundamente. Tiene una mirada que le lleva a que de su corazón surjan sentimientos de amor, de compasión. Puede descubrir que el pueblo tiene el aspecto de un rebaño sin pastor. Un rebaño que se encuentra solo, perdido, en peligro. Es el pueblo que no sabe dónde encontrar su alimento. El ejemplo de las ovejas y el pastor es muy bien conocido para el pueblo de Israel de los tiempos de Jesús. Recordemos que esta era una tarea común. Vamos a situarnos también en el contexto histórico que se encuentra el pueblo. El pueblo sufre la opresión de la ocupación romana. Viven oprimidos, explotados. Están en la pobreza extrema y sufrimiento. No hay un futuro esperanzador. Y de fondo hay un problema. Un problema que es el pecado. El gobierno no ve las necesidades del pueblo. Más bien ve sus propias necesidades, busca sus lujos, pretende saciar hasta el extremo todos los excesos de su imperio, abusa así de su poder que tiene para oprimir, explotar y matar de hambre al pueblo. Este pueblo se encuentra con su dignidad pisoteada. No es reconocido, no es valorado. El Evangelio pasa de la narración del ejemplo de las ovejas desamparadas a la cosecha abundante que necesita de obreros. Representa esta cosecha a las multitudes de Israel que tienen necesidades tremendas. Como ya las mencioné anteriormente, la ocupación romana les ha llevado a verse abandonados y protegidos,
y más bien ser ellos los proveedores de todas las cosas que el Imperio Romano necesita. Y en esta realidad, el Señor llama a sus apóstoles, más bien a los discípulos, que son los aprendices que han estado cerca del Maestro y que ahora les dará el nombre de apóstoles, que significa enviados, y les da el poder para expulsar espíritus impuros, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Tienen que buscar a la oveja perdida, proclamar que ya se acerca el reino de los cielos, curar a los leprosos y demás enfermos, resucitar a los muertos y echar fuera a los demonios. En todo esto hay algo importante, que son estos signos visibles que respaldan cada palabra y el llamado que el Señor hace al corazón del hombre. Por ejemplo, podemos recordar lo que nos dice en la primera lectura de este día. Si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la